Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Momento complicado para el Real Madrid de básquet debido a las bajas por COVID y sobre todo también a las bajas por las lesiones o recaídas de algunos jugadores. Y unas lesiones que además, por desgracia, también se están focalizando dentro de la línea exterior. Una línea exterior que tiene actualmente la siguiente situación. Thomas Heurtel y Fabien Causeur, los dos franceses, con COVID. Por otra parte, lesiones de Alberto Abalde y en el día de ayer de Rudy Fernández. Veremos cuál es la gravedad, vamos a ver si es una lesión que necesita semanas, días, pero problemas físicos para Rudy Fernández y parece ser que también recaída para Carlos Arocen. Es decir, 5 jugadores que muy probablemente sean baja para los siguientes partidos que tenemos en el calendario, el cual ahora vamos a comentar, porque el calendario del Real Madrid en esta semana y semana próxima es de AUPA. A todo eso, desde mi punto de vista, también hay que sumarle la fatiga acumulada y la sensación de cansancio por tramos que están mostrando algunos jugadores, como por ejemplo, se me ocurren dos rápidamente. Sergio Llull, que está jugando bastantes minutos y minutos importantes de patata caliente, y Gerson Yabusel, que otra vez después del descanso yo le he visto a nivel defensivo pues sin llegar a las ayudas, sin ser el jugador de antaño al principio de temporada, sin ser ese jugador que domine en la zona defensiva. Evidentemente sigue siendo un jugador de impacto para el equipo, súper importante, pero yo sigo percibiendo cierta sensación de cansancio para Gerson Yabusel. Chicos, vamos con el calendario. Este es el calendario que tiene el Real Madrid hasta el 2 de enero. Real Madrid, CSKA de Moscú, el próximo 23 de diciembre, es decir, en nada. Juventud, Real Madrid, la peña que está haciendo una magnífica temporada, partido que tenemos el 27 de diciembre. En 48 horas, el 29, nos vamos a Estambul para jugar frente a un Fenerbahce que intenta crecer para estar en el top 8 y que parece que cada día va a ser un equipo un poquito más duro. Y el 2 de enero, ya en 2022, jugamos frente al Barça en partido de Liga CB. O sea que tenemos un calendario bastante duro. Esperemos, de igual manera, recuperar a algunos de estos jugadores, ya sea porque los test den negativo, los que tienen COVID, o los jugadores que tienen problemas físicos se recuperen antes y se recuperen bien, pero vamos, está claro que vamos con lo justo ahora mismo. Por ejemplo, Juan Núñez, creo que es importante que ahora mismo entre en la rotación porque necesitamos piernas frescas, necesitamos aire fresco dentro de la línea externa del Real Madrid. Y todos tienen que aportar su granito de arena. Juan Núñez ha demostrado que puede estar perfectamente para jugar 5 o 10 minutos y ahora mismo pues cualquier tipo de ayuda a la rotación va a ser sumamente importante. Por lo tanto, lo dicho, calendario muy complejo, calendario muy exigente para el Real Madrid en un momento en el cual el conjunto de Pablo Laso o Chus Mateo, porque ya sabéis que Laso también está con COVID, pues la verdad nos viene un poquito mal este calendario tan duro con tanta lesión y con tantos problemas físicos.